Vale, bueno. Hola a todos, buenas tardes y muy bienvenidos al webinar de Times Higher Education y Salesforce. Yo soy Sara Kuster, editora asociada curaduría de Times Higher Education. La pandemia ha impuesto una transformación a las universidades en cómo ofrecen una educación superior. Pero el cambio al mundo digital afecta no solamente cómo presentan las clases universitarias, sino también cómo es la experiencia de los alumnos, su aprendizaje académico y su futuro. Hoy vamos a compartir conocimientos y ideas relacionadas con la educación digital, ya sea online totalmente o mixta. También destacaremos las mejores prácticas para ofrecer una buena experiencia digital a los estudiantes. Acompañándome en nuestra conversación están Bruno Schwartz, especialista en marketing para la educación superior de Salesforce, y Sergio Saldaña Prieto, evolución digital en el Vicerrectorado de Calidad y Transformación Organizacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Pero primero os paso a Basten Hotter, el vicepresidente regional a Europa, Oriente Medio y África de Salesforce, quien compartirá unas observaciones. Bas. Gracias, Sara, y muy buenas tardes a todo el mundo. Vas corto para Sebastián, eso explico mi nombre, y qué placer de estar aquí y presentar a ustedes y invitar después a Bruna y Sergio de tener una discusión sobre los topics claves de hoy. Antes de la presentación y discusión panel, quiero compartir algunos minutos con ustedes y hablar de nuestro Education Cloud y los trends y insights que tenemos en educación. En Salesforce.org hemos invertido mucho para ayudar a las instituciones convertirse en un campus conectado en Education Cloud, un conjunto único de soluciones diseñadas para ayudarlo a impulsar el éxito de los estudiantes a lo largo de su ciclo de vida, desde que es un prospecto hasta el día que sea un alumno. Y todas estas experiencias, hoy más que nunca, son digitales, virtuales, integrales, personalizadas y necesitan una escalabilidad importante. La plataforma ayuda a crear una visión unificada de los alumnos e impulsa el engagement del estudiante, apoyando a las instituciones a medida que se estabilizan, reabren y continúan evolucionando ahora y en el futuro. Más los nuevos elementos de las soluciones como integración con MuleSoft y análisis con Tableau. Las soluciones work.com puede abrir seguro con mucha atención por la salud físicamente y mental de los empleados, los profesores y los alumnos. Trabajamos con instituciones como Universidad Carlos III, Universidad Internacional de Cataluña, el UOC en Cataluña, UNIR, ISDI, SADE, IS y la Universidad de Navarra, en captación y admisiones, experiencia de estudiantes más y más virtual, con integración inteligente artificial, análisis y technology transfer. Y como explico aquí, Emily Rubio, de Universidad Oberta de Cataluña, asegurar el bienestar, establecer comunidades virtuales y mantener los servicios de asesoría estudiantil. Muy, muy importante en esta temporada con muchos problemas por los alumnos. A principio de este año lanzamos nuestro informe del estudiante conectado. En él destacamos las tendencias, conocimientos y oportunidades globales para que los estudiantes de educación superior puedan mejorar la experiencia de los estudiantes a lo largo de todo el ciclo de vida. Y nuestra encuesta mostró que el 67% de los estudiantes buscan una experiencia administrativa fuera de clase más simplificada, más integrada. El 78% dice que las comunicaciones personalizadas demuestran empatía y también tiene un resorte en sus decisiones dónde se van a inscribir. Y el 92% del personal cree que crear un sentido de pertenencia impulsa la inscripción de nuevos estudiantes. Este confirma eso.
Los estudiantes esperan cada vez más una experiencia personalizada y conectada desde la primera vez que expresan su interés hasta el día que se gradúan y después. ¿Dónde encaja Salesforce.org? Permite a los estudiantes crear estas experiencias personalizadas y journeys optimizados para ayudar a esos estudiantes. 4 áreas en las que nos enfocamos, donde otros estudiantes están teniendo un gran impacto, y esos son: asegurar que el asesoramiento a los estudiantes sea una experiencia positiva, que haya un acceso consistente y optimizado en los servicios que ofrecemos para estudiantes, y maximizar la participación de los estudiantes y preparar a los estudiantes para la empleabilidad y su carrera. Crear esta experiencia conectada comienza poniendo al estudiante en el centro de todo lo que hace una institución. Requiere proporcionar un engagement personalizado en los canales donde quiere el estudiante interactuar con nuestra institución y fomentar activamente un sentido de pertenencia y comunidad. Ahora, la discusión que tendrán Bruna, Sergio y Sara ciertamente tocará todos estos temas. Al final, todo en el aula debería ser un desafío. Todo lo que es fuera es un servicio y debe estar fácil. Regreso a Sara para ayudar a la discusión. Gracias. Perfecto, gracias, Bas. Antes de empezar, os invito a participar en el webinar con nosotros a través del chat. Allí pueden enviar preguntas a nuestros panelistas y os animo a hacerlo. Voy a ir mirando mi teléfono para recibir las preguntas, pero yo voy a empezar. Hablando de las plataformas digitales, Bruna y Sergio, ¿qué potencial tienen esas plataformas digitales para optimizar los servicios virtuales disponibles para estudiantes? Bruna, empiezas tú, por favor. Sí, bueno, tenemos unas capacidades interesantes en la forma de optimización, porque claro, al hablar de plataformas, Sara, podemos unificar el dato. Entonces, un desafío muy grande que hay, y vas a comentar al principio, es que el estudiante tiene que estar pasando su dato muchas veces a muchos departamentos de las universidades, ¿no? Para que sea identificado. Entonces, vemos que hay una dificultad grande de la unificación y de la vista, llamamos vista 360, o sea, poner el estudiante en el centro es una estrategia que muchas de las universidades están buscando, y esto se hace con tecnología, no hay duda. Entonces, en este caso, las plataformas más avanzadas del mercado son capaces de hacer y darnos esta vista 360. No sé si Sergio gustaría de complementar, porque ellos o sea, están ahí viviendo este reto, ¿no? Sergio, ¿esta ha sido la experiencia para ustedes en la universidad? Sí, nosotros llevamos ya un tiempo trabajando en toda la parte de la centralidad del alumno, ¿no? Cómo focalizar los esfuerzos en cómo centrarnos en el alumno, lo que necesita para que le demos el acompañamiento necesario a él y a todo lo que le rodea, ¿no? Porque al final, cuando generamos esa visión 360, es la del alumno y todo lo que le está rodeando. Y sí que teníamos ya ese roadmap de tecnología donde la idea era unificar esa idea de misión que teníamos en plataformas que nos permitieran generar la información para ordenarla, para generar acciones, y algo importante que también queríamos que era devolverle al alumno ese dato, ¿no? Que el dato no solo fuera para conseguir nuevos alumnos, que es como la primera fase, ¿no? Esa parte de la admisión y recruiting, sino una vez que está con nosotros, esa visión 360, cómo también se la podemos facilitar al alumno para que él mismo sea consciente de cuál está siendo su proceso de aprendizaje y le permita mejorar, ¿no? Y se la acompaña por el profesor, tutores, mentores, etcétera, ¿no? Entonces, esa visión que no sea solo para tomar acciones comerciales o de gobierno de la universidad, sino que además podamos facilitárselo al alumno para que también sea consciente de su aprendizaje. ¿Y qué tipos de datos o información pueden dar esas plataformas que no da, por ejemplo, no usar esas plataformas? Si me entiendes, si hay información sobre esos alumnos que viene a través de esas plataformas específicamente, que no existe si no tienes esas plataformas, Sergio. Yo creo que al final la idea es que
podamos tener un sitio donde converjan distintas soluciones, ¿no? Un sitio donde puedas conectar tu LMS, donde puedas conectar a lo mejor la parte más de recursos humanos, tus servicios financieros. Al final, toda esa información que está disgregada, el poder tenerlo, si no todo en el mismo sistema, sí conectado, ¿no? Como decía antes, vas con algo tipo MuleSoft, un middleware que te permita conectar esas cañerías que a veces es complicado conectar dos sistemas, pues algo que lo facilite, ¿no? Y que no hagamos cositas punto a punto. Pero el tener la posibilidad de trazar los datos entre esos distintos sistemas, no es ya el dato en sí, sino qué puedas hacer con ese dato. Entonces, puedes tener desde el récord del alumno, todo su historial académico, un balance de si tiene becas, ingresos, si está trabajando fuera para poder permitirse estudiar con nosotros. Ahí se pueden detectar ciertos puntos luego donde puede el estudiante tener alguna dificultad y nosotros tener la información para poder ayudarle, ¿no? Pues un estudiante que tiene una beca y que está trabajando fuera además para poder pagarse unos estudios, pues si de repente tiene un problema laboral, eso le va a afectar en cómo estudia. Si podemos tener esa información centralizada y que nos permita tomar acciones que le ayuden, pues cuando el valor real del dato tiene impacto. Sergio acaba de hablar una palabra que es súper importante, que es la activación del dato. Yo lo que tengo visto y lo que acompañamos en otras instituciones básicamente es esto, el valor del dato. Uno se lo puede entender cuando es capaz de activarlo. Y para activar este dato necesita tener todo centralizado, organizado y ser capaz de verdad personalizar. El ejemplo que ha dado Sergio es brutal. O sea, si tengo la capacidad de saber lo que está pasando con este alumno, soy capaz de hablar con él de una forma personalizada y crear este tal engagement que tanto queremos, ¿no? Porque sé lo que está pasando, soy capaz de detectar y soy capaz de hablar de una forma escalable, pero uno a uno. Entonces, esto es súper importante. Y hablando de esa experiencia del estudiante y el engagement con los alumnos, ¿qué tipo de herramientas digitales pueden usar las universidades para realmente crear esa experiencia digital, Bruna? Pues hablamos de canales siempre, ¿no? Y aquí vuelvo un paso atrás cuando hablamos de experiencia y volvemos al alumno, ¿no? ¿Quién es este alumno, no? Sara, Sergio, ¿quién es este alumno? Es un nativo digital. Y siendo un nativo digital, está por más canales que nunca. O sea, debemos primero entender quién es este estudiante y hablar con él en su canal preferido. Hablamos mucho de esto, hay mucha gente hablando de esto, pero eso no es una cosa tan fácil de hacerlo. Otra vez vuelve el papel clave de la tecnología, de la inteligencia artificial, que nos va a ayudar a identificar estos canales y a incluso predecir dónde hablar con este alumno, ¿no? Crear esta experiencia que busca él y no que nos inventamos nosotros. Por otro lado, es un poco así, ¿no? Nos vamos hasta pocos años y vamos intentando identificar de alguna forma y la ayuda de la tecnología viene justo para decirnos el mejor canal, el mejor momento. Ya existen muchas tecnologías. Bueno, en Salesforce somos muy innovadores en este sentido y tenemos la inteligencia artificial, que lo llamamos nuestro mejor amigo Einstein, que nos ayuda a entender los próximos pasos, cómo crear este engagement, qué comunicación tener y qué canal utilizar. ¿Es un mail? ¿Es una notificación push? ¿Es un SMS? ¿Es hablar con él en las medias sociales? O sea, es entender si están en las redes sociales y qué están hablando ahí. Entonces, un poco la tecnología ejerce un papel clave aquí. ¿Qué canales han tenido éxito para vosotros, Sergio? Pues es verdad que ahora con la pandemia todo esto ha sido ha habido un cambio ahí, ha agilizado mucho, ¿no? Pero enlazando con lo que decía Bruna, al final lo que estamos generando, y antes lo comentaba también Bas, ¿no? Todo el tema de la empatía con el que está al otro lado. Muchas veces intentábamos antes comunicarte de una forma que a lo mejor no era la que el estudiante necesita, porque al final uno es hijo de sus tiempos y a mí se me comunicaba de una forma hace 20 años que estudié en la universidad, ¿no? Y ahora, ¿qué más? Yo soy de repente, ahora hay que comunicarse de otra forma, ¿no? Todos esos canales que no existían, ahora existen y son con los que además los alumnos se sienten cercanos, ¿no? Y
y tenemos que usar pues, todo el tema de redes sociales durante el confinamiento. Nosotros tenemos un campus muy activo, muy físico, mucha actividad de lo que llamamos aprendizaje no formal o informal, ¿no? Y hay un montón de actividades que ocurren en el campus. Y con la pandemia ha habido que usar todos los canales posibles para que esa experiencia que había en el campus y que les hace pertenecer al campus y que van contentos al campus, lo pudieran tener online, ¿no? Y usando redes sociales, Instagram en este caso, que hemos usado bastante, pues desde exhibiciones de arte, conciertos, cosas que antes ocurrían allí, lo hemos vuelto a lanzar en la parte digital con plataformas de las redes sociales, ¿no? Pero claro, para eso tienes que tener también un termómetro de qué es lo que necesitan y cómo quieren ser escuchados y qué están comentando de ti. Y para realmente tener una relación con ese estudiante personalizada, pero que a la vez está dentro de un grupo que pertenece a una comunidad, que en este caso es la Francisco de Vitoria, ¿no? Y ese es el punto de la experiencia personal, que tienes que usar los canales que funcionan para ese alumno específico, que para uno es Instagram, pero para el otro igual es WhatsApp o es un email o lo que sea. La comunicación es muy importante. Un punto que dijiste tú, Sergio, es que hablando de los datos que tienen las universidades de los alumnos y mover esos datos al alumno, para que el alumno tiene la responsabilidad en su educación propia, ¿verdad? ¿Cómo ha sido cómo han respondido los estudiantes en la universidad en ese acto de devolver sus datos? Estamos en ello. Todavía no han tenido ahí el impacto que esperamos, ¿no? Hubo un piloto hace unos años con una facultad y ahora estamos trabajando en intentar expandirlo, ¿no? Quizás los alumnos han notado más la parte en la que estamos, por ejemplo, cambiando el LMS o soluciones un poco más que les afectan en su día a día, ¿no? Pero que son cambios que están orientados a poder después tener ese reflejo de los datos en una plataforma, ¿no? Usando... Bueno, hemos tenido distintas actividades para intentar que un cambio de plataforma no sea solo un cambio, sino que transforme algo, haciendo actividades paralelas, gamificando y dándole un sentido real a lo que había por detrás, ¿no? Que no solo se quedara en un cambio de una herramienta. Entonces, bueno, esperamos que eso dentro de un tiempo sí que tenga su impacto para el alumno, que tenga sus gráficas de conocimiento, etcétera. Pero ahora estamos en los primeros pasos de generar la plataforma de forma fiable, segura, confiable para todos, que permita que podamos compartir esos datos y tener el impacto que buscamos. Bruno, ¿has tenido una experiencia con tus universidades, los clientes o aliadas en cómo han respondido sus alumnos en el acto de usar sus propios datos? Sí. Volviendo un pelín a Sergio, primero es un cambio cultural interno, ¿no? De la universidad y que ellos se lo crean, ¿no? Que esto será posible. Y la forma como esto es comunicado a los alumnos, yo creo que eso hace toda la diferencia también, ¿no? O sea, que pasen la información de una forma al alumno que esta información estará segura, es de confianza, solo será utilizada para determinados fines. Esto es muy importante. E incluso para esto hace falta, ¿no? O sea, estructurar muy bien dónde estará este dato, de qué manera será tratado este dato, para que genere esta confianza. Por fin, la universidad es un sitio donde estarán un par de años como mínimo, ¿no? Y una serie de cosas puede pasar. Es una parte muy importante de la vida de ellos. Entonces, la confianza que ellos depositan en la universidad a la vez que están compartiendo sus datos muy personales, ¿no? Estamos hablando de cosas muy personales. Es muy importante. Entonces, la forma... hemos visto esto, ha cambiado mucho la forma como también las universidades no solo tratan el dato, pero cómo comunican a sus alumnos. Y han entendido, creo que la mayor parte de ellas han entendido la importancia de comunicárselo bien, tenerlo muy claro, hablar con transparencia, enseñar de qué forma se está siendo utilizado. Entonces creo que ha cambiado mucho y no hay duda que pasado marzo de 2020 ha cambiado muchísimo más, porque si aún nos quedaba alguna duda de la necesidad de esta transparencia, esto se ha quedado súper claro y hay que tenerla y cada vez más, ¿no? Sobre todo esa generación de alumnos están más preocupados con la transparencia y su seguridad y privacidad y con sus datos es muy, muy importante. Tiene más conocimiento, sí, ¿no? De lo que había hace 5 años. O sea, el conocimiento que tenemos hoy del tratamiento de datos
como individuos, ¿no? Como personas, es enorme. No teníamos esto hace 5, 6, 7 años. Entonces, otra vez volvemos a los nativos digitales y al conocimiento que está disponible, ¿no? Entonces, claro, hace con que del otro lado todas las instituciones se vean obligadas a tratarlo mejor, ¿no? El tema de la comunicación, de cómo tratan los datos. Sí, además yo creo que es un debate que está ahora mismo, ¿no? Lo podemos ver en las redes sociales, hay ahora mucho documental en torno a ello, el uso, el dato para las buenas acciones, ¿no? Que parece que siempre focalizamos el dato para exprimir cosas y el dato también puede ser usado para el bien, ¿no? Y en este caso sí demuestra, sí compartes bien los datos y explicas a los alumnos cómo va a ser usado el dato. Es verdad que siempre hay esa barrera primera de, sobre todo como decía Bruna, son datos muy personales y para que los quieres, me estás espiando. Bueno, pues hemos pasado de esa fase en la que uno daba datos gratis a cambio de un trozo de pizza gratuito. Tú dabas los datos de todos tus amigos, de tu familia, porque tenías un trozo de pizza. Ahora ya se lo piensan antes de empezar, ¿no? Y bueno, lamentablemente algunos confían más en ciertas redes sociales que en la universidad en la que están, pero es un tema que hay que trabajar, ¿no? Y que entiendan que en el fondo el uso que vamos a dar a los datos es positivo para ellos y de ahí lo que comentábamos antes de dárselo, ¿no? La idea es que ellos sean conscientes de qué datos tenemos y cómo ellos pueden trabajar, ¿no? Es la importancia de la comunicación, como hemos dicho. Tenemos una pregunta aquí que está hablando de las redes sociales y es más que nada, cómo crear una comunidad allí. Porque Paulina Núñez ha puesto, bueno, es más como una observación que cuando pones, por ejemplo, hago en stories de Instagram, la persona que ha puesto el story es la única persona que ve ese comentario, que igual es una pregunta que tienes las notas de la clase o cómo es la comunidad en la aula. Igual, Sergio, tú tienes un consejo en cómo crear esa comunidad a través de redes sociales. Bueno, al final es verdad que en las redes sociales el que genera el contenido por ahora es el que se lleva el feedback y Pero bueno, es donde, cómo lo enfoques y dónde publiques al final, ¿no? Porque no todas las redes valen, como decíamos antes, y si lo que buscas es que haya una parte más compartida entre todos, pues a lo mejor hay otros canales que son más eficaces o que tienen ese objetivo, ¿no? Muchas veces todas las aplicaciones valen para todo, pero siempre hay un factor diferencial que es el que te permite elegir, ¿no? Que es lo que hace que vayas saltando de una a otra, que a veces volvemos loco a la gente con ahora está en Instagram, ahora está en cualquier otra, Twitter, ¿no? Que quizás Twitter es más ese sitio abierto donde compartir también conocimientos, que hay profesores que tenemos que sí que lo usan más. Pues eso es abierto, eso es público y ahí sí que el feedback es para todos y lo que se genera es más abierto, ¿no? Quizá Instagram es más un escaparate, una parte más de compartir esas actividades con vídeo directo, etcétera, ¿no? Pero ahora la verdad es que todas las plataformas están teniendo todo el tema de vídeo embebido, con sesiones de directos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso está cambiando muy rápido ahora. Es adaptarse un poquito a qué queremos lograr, ¿no? O cuál es el objetivo con la actividad y entonces elegir la plataforma que nos pueda ayudar a esa comunicación y a ese feedback, ¿no? A ese generar la comunidad. Y cada red es diferente y cada red tiene su contenido específico, ya sea fotos o más texto o consejos. Bruna, ¿algún comentario a esa pregunta? Es eso, o sea, cuando hablábamos antes de los canales y ahí yo miraba la pregunta y pensaba conmigo misma, ¿no? O sea, ¿cómo se genera luego esta difusión dentro del aula, ¿no? O sea, el tema de que hay mucha información pasando entre los alumnos que no podemos ver, porque una vez que alguien publica un story, por ejemplo, nosotros sí que podríamos acompañar y identificarlo, pero no podemos mirar los comentarios, claro. Entonces ahí entra el tema de la privacidad. Creo que el hecho de construir esta comunidad y construir esta relación de confianza también ayuda mucho. Entonces, Paulina preguntaba, vale, ¿cómo se hace eso, ¿no? ¿Cómo crear esta comunidad, este senso de pertenencia?
lo que tenemos visto es que mucho más allá de las redes sociales, porque esto por fin es el resultado de lo que están viviendo dentro del aula y dentro de la universidad, es la relación establecida entre universidad y alumno. ¿Qué tipo de relación es esta? ¿Cómo hablan conmigo, no? O sea, si yo me siento tratada, identificada, si cuando yo necesito un soporte, yo tengo a quien llamar, a quien hablar, tengo un tipo de advisory, tengo una persona de confianza dentro de la universidad y me siento dentro de una comunidad protegida, también lo que sale afuera tiende a ser esto. Entonces, no hay manera de controlar, por así decir, pero por lo menos hay manera de saber que estamos cubiertos por una comunidad de atención y de soporte a este estudiante, porque puedo como mínimo saber lo que pasa con él, entender lo que está pasando con él. Entonces, sería mi insight en este caso. O sea, nunca vamos a poder controlar lo que está privado, pero sí que podemos monitorear como mínimo, entender y proteger nuestra comunidad si somos capaces de poner al alumno en el centro y hablar con él de una manera que se sienta parte, ¿no? Sí, yo creo que ahí viene la parte de misión compartida, ¿no? Que todos tengamos como esa misión común y todos forman parte de ello, ¿no? Que yo creo que al final también uno cuando va eligiendo ahora tanto lugar donde estudiar, universidad o donde trabajar, al final hay una parte importante de misión, ¿no? De sentirse identificado y eso hace que te comprometas más y yo creo que los alumnos que tenemos ya también van buscando eso, ¿no? Que no ir a cualquier universidad o a cualquier institución, sino cualquiera, sino a una en la que yo me sienta representado y eso me permite también formar parte y tomar acción. Y nosotros lo hacemos en el campus. Hay muchas actividades que son llevadas por alumnos y que son ellos los que amplifican y los que de repente te encuentras que viene a dar una charla a una persona de alto nivel y dices, pero ¿y esto de dónde ha llegado? Pues un alumno que empieza a moverlo por las redes y no sé qué. Te encuentras de repente cosas y dices, pues es que es la comunidad y tú les has dado, tú les tienes que dar el marco donde puedan construir y facilitárselo y ya ellos con la creatividad de cada uno pues ya va a ir haciendo un poquito, ¿no? Pero siempre teniendo esa misión compartida, ¿no? Que ayuda a que todos tengamos un paraguas común. Otra pregunta aquí de Marita, que creo que es un problema muy, muy común, que es, dice que los alumnos no activan la cámara ni ponen foto en su perfil. Y eso creo que dificulta una gran medida de comunicación, claro. ¿Algún consejo para animarlos a ponerse cara? ¿Alguien? ¿Quiere apuntarse a ese reto? No, pero que participe todo el mundo en esto, por favor, porque eso es es súper complicado tener ahí como engagement con el que está al otro lado, sobre todo en este formato híbrido, ¿no? Que estamos, que el profesor al final está con un grupo en el aula, otro grupo conectados de casa y es verdad que el no ver las caras pues es un poquito... Yo como soy un poco así raro, pero hacer un concurso de sombreros, por ejemplo, hacer algo que invita a que la gente, pues venga, yo me pongo la cámara para ver si he sido más original que el otro y ya se genera una inercia que hace que pongan la cámara. Luego ya das tu clase seria, formal y como la quieras dar, pero tener un enganche inicial que permita que al menos tengan ese... que es complicado, ¿eh? Porque es verdad que ahora pues uno está en la cama, el otro tiene un espacio de trabajo muy serio y formal, pero hay otro que está compartiendo habitación con otro familiar, es muy complicado, ¿no? Y yo entiendo que hay situaciones y hay que entender que cada uno tiene su situación personal y ahí también viene la empatía por parte del profesor, de saber que a lo mejor hay alumnos específicos que no pueden o no deben encender la cámara, pero yo creo que gamificando un poquito y dándole un poco de alegría y sentido del humor, las cosas también fluyen de una manera más sencilla y más amable, ¿no? Que a veces también nos volvemos muy rígidos y a lo mejor es una chorrada de estas de la taza del día, alguna cosa así sencilla, pero que invite a que el alumno empiece a la sesión al menos con la cámara encendida.
Y eso también es una pregunta que tenía yo, que es, ¿qué son los métodos más efectivos que han usado las instituciones para captar la atención de los alumnos? Igual no solamente al principio para ponerse la cara, sino por toda la clase o durante todo el año en cómo captar la atención. Eso puede ser en educación mixta o totalmente virtual. Sergio, ¿quieres empezar tú? Bueno, yo creo que es un poco... es verdad que estamos cambiando a un modelo más participativo, yo creo. Ya no está tanto la sesión académica tradicional, ¿no? Que llega el profesor y da su conocimiento, que es válido, ¿eh? Que hay clases que tienen que ser así y que creo que tienen también su valor y con las que se aprende mucho, ¿no? Pero toda esta parte de que nos permite dinamizar y trabajar de una forma más colaborativa. Ahora hay un montón de herramientas que te permiten compartir pizarras, Zoom mismo que estamos usando ahora, Miro, no sé, hay un montón de soluciones que te permiten trabajar con ellos de otra forma, que puedes hacer, movilizarles a hacer acciones durante la clase, pues pegar un post-it digital, todo en esa pizarra digital, un post-it de las preguntas que me van surgiendo o... No sé, hay un montón de herramientas ahora que pueden facilitar toda esa actividad, ¿no? Porque es verdad que cuando uno está de espectador, pues al final se relaja, ¿no? Y si estás, sobre todo ahora que en este entorno, el que está en el aula es distinto a lo mejor, ¿no? Pero como decía un amigo mío el otro día, el que no atendía en presencial no va a atender desde casa tampoco. Pero hay que seguir haciendo por movilizarlo, ¿no? Y es verdad que ahora hay muchas opciones para herramientas que hagan que no sean objetos pasivos y que están allí recibiendo una charla, sino que interactúen con lo propio que estás. Yo que sé, el propio Miro me parece una opción muy interesante, ¿no? De creación, ¿no? Que invites a crear cosas mientras estás... Sobre todo cuando hay vídeo por medio, que es siempre un poquito más complicado. Bruna, ¿algunas ideas para capturar la atención de los alumnos? Sí, o sea, Sergio hablaba de Miro y nosotros mismos dentro de las empresas, ¿no? O sea, nos hemos reinventado un montón. Y creo que otro día leía algo de Google, que cómo Google se ha reinventado en tan pocos meses. O sea, hay un montón de herramientas que utilizamos y que yo veo que están siendo utilizados en aula también, como el propio Jamboard, por ejemplo. ¿Qué es esto? O sea, soy capaz de ir poniendo post-its live a la vez que estoy dando las clases para que los alumnos puedan comentar, puedan poner sus ideas, puedan ir construyendo también el contenido que quieren ver ellos, ¿no? Y este tipo de herramientas ha pasado a ser más asequible, más rápido, más fácil. La utilización ha cambiado bastante. O sea, antes eran cosas más difíciles, poca gente lo veía, era un poco más... Bueno, caros también, o sea, esto ha cambiado mucho. Entonces, sí, yo concuerdo con él. O sea, este tipo de herramientas hacen con que la movilidad del estudiante cambie desde estar en la casa. Gracias. Una pregunta hablando de las herramientas específicas que hemos mencionado aquí. Sí, podemos compartirlos con el chat o antes del webinar, sí, lo vamos a compartir. Hablando de otros servicios que las universidades pueden ofrecer a sus alumnos, ¿cómo pueden incluir servicios como asuntos sociales o de orientación profesional en el proyecto digital de sus alumnos? ¿Qué importancia tienen esos servicios? Sergio. ¿No? Vale. Yo creo que ahora está todo enlazado. Quiero decir que no podemos ver al alumno como una pieza que, dependiendo del momento, pues tiene la necesidad de adquirir un conocimiento, que es cuando está en la clase, y luego tiene una necesidad de adquirir un trabajo, ¿no? Sino que es al final el viaje, ¿no?, famoso del alumno, y todo tiene que estar vinculado. Nosotros damos una especial énfasis en toda la parte del acompañamiento, y es algo que está... En los 2 primeros años de nuestros alumnos tienen esta figura del mentor, que es una figura que no es solo el típico mentor de temas económicos o tengo un problema académico, sino que busca ayudarles a encontrar el propósito de su vida, ¿no? A la vocación, a qué están llamados, a que no estén estudiando algo que no les va a llenar en un futuro, ¿no? Todos empezamos a estudiar
Yo por lo menos, yo me cambié en tercero de carrera, o sea, no, después de 3 años pues me cambié. No pasa nada, lo que pasa es que no tuve un proceso a lo mejor de descubrir lo que quería hacer en el momento adecuado, lo descubrí más tarde. Pues si podemos ayudarles en esa parte, en acompañarles en descubrir su vocación, todo eso genera unos datos también. Todo eso te genera una trazabilidad que la puedes tener en esta plataforma y que nos puede ayudar a orientarle también cuando llegue el momento de qué trabajo quieres encontrar, ¿no? Y cómo alinear tu vocación, lo que quieres ser, con lo que quieres luego hacer en el día a día, ¿no? Que al final debería ser también nuestra labor como universidad, ¿no? Acompañarles no solo en adquirir el conocimiento, sino en ponerlo luego en juego en la sociedad, que es, yo creo, lo bueno es luego poder tener ese impacto que buscamos todos en la sociedad, ¿no? Y yo creo que es el camino de cómo, al final es la visión de la persona y cómo se relaciona con su entorno. Y la persona va a tener todas estas fases de aprendizaje, acompañar, descubrirse y ponerse en juego. Y ahí va a ser toda esa parte de cómo busco prácticas en una empresa o a qué empresa de dirigirme, lo que hablamos antes de tener un sentido de la misión de esa empresa y me siento relacionado con esa empresa. Pues para eso primero tengo que conocerme a mí y es esa parte de acompañar previamente y conocerme para luego ponerme en juego en el futuro, ¿no? Algunos consejos en cómo hacerlo, igual Bruna lo contestas tú, algunos consejos en cómo hacer eso y ayudar a esos alumnos en esa trayectoria, pero online, ¿sabes? Cuando no estás en el mismo lugar de ellos, es más difícil aún. ¿Cómo lo pueden hacerlo, Bruna? Aquí, bueno, online, hablamos otra vez de tecnologías, ¿no, Sara? Entonces, yo hablaré desde Salesforce, que es una de las tecnologías más punteras que tenemos, se llama Advisor Link, y es la forma como tienes a las universidades de tener todo bueno, ya tenemos el dato conectado dentro de la plataforma, ¿verdad? Una vez este dato está conectado, las personas que trabajan como los mentores o como las personas desde dentro de la universidad que están ayudando en las carreras, pues pueden tener acceso a estos datos a través de la herramienta de Advisor Link y con esto construir una jornada de experiencias con este alumno, entender lo que está pasando con él, registrar las reuniones, pactar estas reuniones, hacer el seguimiento y construir, no me gusta utilizar los anglicismos y sigo con ellos, pero construir journeys, ¿no? Con estos alumnos que puedan acompañarles en este proceso que es durísimo, o sea, que todos hemos vivido un día y que muchas veces no estamos preparados y que no hay un acompañamiento correcto, ¿no? Entonces, online hay un desarrollo enorme de muchas herramientas capaces de hacer este seguimiento y hacer este engagement para que el alumno se sienta como si estuviera en la sala de carreras de la universidad, ¿no? Entonces, sí que entra en juego tecnología otra vez. Hablamos de cómo las cosas han cambiado. Obviamente en marzo de 2020 las cosas han cambiado muchísimo, pero ahora las cosas van evolucionando también. Hablamos de las cosas, los procesos que igual han salido un éxito y que igual las universidades van a continuar con esos procesos. Igual qué procesos han introducido, pero ya han realizado que no han salido el resultado que querían. Sergio, empiezas tú, por favor. Pues yo creo que, bueno, funcionar, la verdad es que todo está siendo tan rápido que es casi difícil medir lo que funciona, lo que no funciona. Y todavía seguimos en una fase muy inicial de ir pivotando, ¿no? De una solución a otra. Cuando empezó todo en marzo fue el cambio total al remoto, trabajar en remoto y estudiar en remoto, que no online, que son cosas distintas. Cuando estudias online todo está preparado y pensado para que sea una experiencia online. Cuando estás de repente en remoto te encuentras con otra situación. Yo creo que ahí nos pilló en nuestro caso además con un cambio de plataforma LMS. Entonces fue un momento muy divertido porque teníamos que seguir, teníamos que de repente el LMS pasaba a ser nuestra herramienta de trabajo fundamental con los alumnos y pasamos de un uso del 40% a un uso del 99%. Ese incremento del LMS a la vez que estábamos cambiándolo pues fue complejo. Generar conocimiento de la nueva de esa nueva solución,
nuevamente aprovechando para no solo cambiar la solución, sino hacer una transformación en lo que podía hacer el profesor, ¿no? Que ahí fue el giro, ¿no? Estamos trabajando en una nueva metodología propia de la universidad, en el proyecto de Formar para Transformar. La idea de cambiar la plataforma lo que nos permitió fue empezar a desarrollar ese proyecto con los profesores, ¿no? Y decirle, vale, estás cambiando de plataforma, pero no solo de plataforma, sino que vas a cambiar cómo vas a hacer las cosas y te va a permitir comunicarte con el alumno de otra forma, estar con él de otra forma y acompañarle de otra forma, ¿no? Entonces, fue aprovechar el cambio de plataforma para realmente hacer una transformación del proceso de aprendizaje de los alumnos y del propio profesor, hacerle parte del proceso y darle su espacio en ese proceso que a él también, pues, al profesor le ha generado mucha incertidumbre, es la palabra, ¿no? Ahora pero es verdad, ¿no? De repente un profesor se encontraba con una situación nueva y que tenía... Para nosotros yo creo que el cambio de plataforma fue al final ha salido bien, pero porque le acompañamos de toda una estrategia de cambio al profesor y ayudar al profesor en las circunstancias que estábamos viendo. Y ahora en el híbrido, pues estamos todavía analizando, ¿no? Todas las aulas tienen cámaras, hay pantallas para que los profesores intenten que los alumnos pongan la carita en la videoconferencia, pero toda esa parte todavía está en prueba, ¿no? Yo creo que lo que ha funcionado es generar confianza en la nueva plataforma del LMS, ponerla con un entorno agradable, usable y que los alumnos la vean como una forma natural también de comunicarse con la institución y centralizar en ella la comunicación académica, digamos, ¿no? Centralizar todo ahí para que el alumno sepa que tiene un único sitio donde ir y encontrar la parte académica. Bruno, fuera de un LMS, que puede ser el centro de información, ¿algunas cosas más que han sido un éxito? Yo creo que lo que hemos visto de éxito, que poco hemos hablado incluso hoy, fue la transición de los propios trabajadores de las universidades, ¿no? O sea, el hecho de, Sergio acaba de decir, es muy distinto estudiar online y estudiar en remoto. Piénsatelo, trabajar en remoto dentro de una institución de educación. Una cosa es decir esto para una empresa, una agencia, una empresa de tecnología que ya está acostumbrada. Entonces, creo que esto fue un cambio interesante y muy exitoso al fin para quien venía preparándose, para quien estaba haciendo este tipo de cambios de LMS, como por ejemplo ha hablado Sergio. Entonces fue un desafío muy interesante para el staff, para toda la gente que está trabajando. El hecho de entender cómo iban a trabajar, qué herramientas iban a utilizar, espacios online, cómo iban a desarrollar su trabajo de un día al otro yo creo que me atrevo a decir que el 90% de este staff nunca había hecho un trabajo en remoto en su vida. Entonces, creo que esto fue algo que hemos visto, fue una transformación de un día al otro, que nadie se lo creía, que serían capaces de hacerlo, que no serían productivos, que no entregarían, y por fin el cambio fue brutal, y hoy vemos cómo somos capaces de adaptarnos, ¿no? Basta que tengamos una buena herramienta de trabajo para que estas personas puedan sentirse cómodas y seguras de entregar lo que está siendo pedido de ellos, ¿no? Sí, esto es interesante porque nosotros hace 3 años teníamos mucho personal que no sabía lo que era la nube, pero no trabajaba en la nube, ¿no? Era todo como... Y ahora mismo, con todo esto, todo el mundo está trabajando. Nosotros utilizamos Teams como plataforma de colaboración y ha funcionado muy bien. La gente ha reaccionado bien, se ha dado formación, se ha dado un soporte especial, se ha dedicado recursos, porque al final hay que dedicar recursos y sobre todo personal que se dedique también a todas las consultas, las preguntas y que la gente, igual que los alumnos, todo el personal se sienta soportado por gente que les pueda ayudar, ¿no? En momentos así tan complejos. Pero ese caso de pasar a trabajar en remoto y que haya una plataforma que te permita colaborar, pues ha sido fundamental para ese cambio de mentalidad, ¿no? Que parecía imposible, como decía antes, no también. Y de repente todo el mundo ha pasado ha sido un esfuerzo por parte de todos que a veces no valoramos bien, ¿no? Que pensamos que, no, como ha llegado el coronavirus, de repente todos sabemos trabajar en remoto. Pues no, mucha gente ha hecho un gran esfuerzo por cambiar y ahora utilizar la herramienta de una forma natural como está ocurriendo.
Y también hablando de las expectativas de los alumnos que ya actúan muchas veces con otras plataformas en su vida, ya sea Netflix o las redes sociales, todo funciona online muy bien. Entonces, es normal que pueden tener la expectativa que la educación también saldrá igual de fácil y con facilidad, y igual de buena. Y es mi próxima pregunta, que quiero hablar del futuro y cómo las universidades pueden realmente mirar al futuro y realmente pensar en el alumno del futuro, que ya había vivido el virus, todo eso, y ya actúan con el mundo a través de su móvil o con el ordenador. ¿Cómo pueden pensar ya en crear la universidad para el alumno en 10 años, 15 años? Bruna, ¿quieres empezar con esta? Sí, sí. Sara, esto es una de las cosas que más discutimos en nuestras reuniones. O sea, cuando estamos hablando con las instituciones, siempre intentamos ponerlas en el zapatos justo del alumno que no está en la universidad hoy, pero que estará en 10 años, ¿no? ¿Quién es este alumno al día de hoy? ¿Con qué tipo de tecnología interactúa y qué tipo de conocimientos tiene y qué va a tener en sus manos en 10 años? Si no nos preparamos hoy con la velocidad que las cosas van viniendo por encima y claro, clave 2020 para eso, si lo que no habíamos entendido, que deberíamos evolucionar y proyectos que estaban a por prioridad número 5 han cambiado a número 0 o menos 1, justo porque existe, en estas organizaciones existe una visión. Quiero ser sostenible. No puedo más estar confiando en una marca, por ejemplo, que fue construida en el pasado por una serie de cosas, porque el estudiante de mañana no es el mismo. Su mercado de trabajo es completamente distinto hoy y es casi imposible imaginar cómo será en 10 años. O sea, los cursos que teníamos, la forma de entregar estos cursos, la forma de vender este conocimiento, de pasar este conocimiento y entender el mercado de trabajo que se va a enfrentar este estudiante es clave. Entonces, la visión de futuro, cómo queremos en el futuro estarnos estructurados, qué tipo de cursos, qué tipos de contenidos, formatos, la flexibilidad para que ellos puedan de facto, de hecho, estudiar, ¿no? Y no en un formato full time o tan cerrado. O sea, estas son cosas que vemos en algunas organizaciones, ya venían cambiando antes de 2020, ¿no? Pero creo que esto se ha plasmado en la cara de todos. O sea, somos como institución, como organización estudiantil, somos clave en este movimiento de cambio. O sea que antes COVID, post-COVID, está clave que la educación ejerce un eje importantísimo, pero también está clave que van a triunfar las que estén listas para enfrentarse a este alumno que busca otras cosas, que busca otro tipo de contenido, que mira otro mercado. Entonces, creo que esto es clave, es tener esta visión y estar desprovido de prejuicios y de conceptos propios de lo que siempre hemos hecho, ¿no? Y mirar un poco qué cosas nunca hemos hecho, qué cosas podríamos hacer. El famoso mirar afuera de la caja ahora es fundamental, es aprovechar el momento de parón, entre comillas, para decir, ok, esto nunca más será el mismo y no puedo confiar en lo que estaba haciendo yo antes, ¿no? Sergio, hablábamos otro día de otras formas de educación que estaban a por salir, ¿no? O sea, hay mucha gente ofreciendo formación y el mercado buscando tipos distintos de trabajadores. Entonces, cómo es importante ahora mismo tener esta visión, ¿no? Sí, sí. Yo creo que además es un mercado global ya, no hay un mercado tan... Ya era global antes, pero ahora el mercado se ha convertido en algo muy global. La capacidad de escalar soluciones es fundamental y el tema de ser mucho más flexibles a la hora de dar una titulación, por así decirlo, o de dar un conocimiento. Yo creo que las instituciones que sean capaces de adaptarse a modelos mucho más flexibles, líquidos, por así decirlo, y que sean capaces de gestionar la información
de otra manera para generar al alumno un valor, son las que se van a poder ir adaptando a eso que busca el alumno del futuro, ¿no? El otro día también comentaba, ¿no? Que a lo mejor yo ahora no me matriculaba en una universidad tal cual. Buscaba otro sitio donde formarme porque es lo que creo que me va a ayudar en algo que lo que creo que puedo desarrollarme profesionalmente. Y eso es algo que tenemos que enfrentarnos las universidades, ¿no? Está claro que va a haber siguiendo una parte de investigación muy importante, una parte académica pura, otra parte que es más la búsqueda de habilidades, ¿no? De qué habilidades necesito para la adaptación laboral. Y el entorno educativo se tiene que ir adaptando a esa flexibilidad, ¿no? Y yo creo que las universidades, sobre todo que la tecnología ahora, nuestro proyecto parte de Salesforce fue un poco que nos pueda permitir esa flexibilidad a la hora de generar nuevas titulaciones, ¿no? Que no sea ese marco tan estricto con el que solíamos trabajar, ¿no? De una titulación, tienes 5 años o 4 y vas trabajando de una forma muy... No, pues necesitamos un sistema que nos permita ser flexibles en torno a lo que va eligiendo el alumno, ¿no? Y que el propio alumno sea capaz de elegir su recorrido, todo el tema de lifelong learning, cómo va a ir evolucionando tus necesidades. Hablábamos antes de la vocación que tuviera cada uno a la hora de... Pues cuando empiezas a trabajar, de repente tus necesidades formativas van a cambiar. Pues cómo has generado esa confianza en un alumno para que vuelva a ti a la hora de seguir formándose, pues es fundamental. Y eso pasa en esos primeros años de formación. Y si le has dado el soporte que necesita y los conocimientos que le han ayudado a llegar donde está, probablemente vuelva a ti si eres capaz de ofrecer también calidad en esa nueva necesidad que tiene de formación. Entonces, toda esa escalabilidad y esto es muy etéreo todavía, ¿no? Yo creo que la educación está en un momento apasionante y súper chulo, súper divertido, y los que nos dedicamos a esto yo creo que estamos de suerte, pero es muy complicado de ver a largo plazo la solución, ¿no? Porque es todo muy cambiante. Y al final eso es en el misión de universidad, ¿no? Ser reactiva, ser algo que puede cambiar y contestar los retos del día, ¿no? Que eso solamente es otra vez otra oportunidad de cambiar en cómo deberían cambiar. Hablando de cómo todo está online ahora mismo y cómo la educación superior siempre ha sido global, pues más aún es global ahora mismo, ¿no? Que como todo es online, pues significa que una persona puede estar sentado en Londres y estudiar en Francisco de Vitoria, ¿sabes? ¿Cómo ha impactado esa situación a la competitividad de las universidades españolas, Bruna? Perdón, que estaba en mute. Pues dentro del ámbito España vemos un cambio brutal y hablaba un poco antes Sergio en el sentido de lo que era local que pasa a ser global, ¿no? Entonces es un cambio porque si antes yo tenía mis ojos más volcados a mi mercado nacional, ahora pues el campo se ha abierto muchísimo, donde hay dos desafíos, ¿no? Uno es genial, puedo mirar este estudiante que está en cualquier lugar y por otro lado, interesante, voy a tener la competencia global, ¿no? Entonces, ¿cómo estarnos preparados para lidiar con esta competencia? Y cómo ofrecer el mejor del mejor de lo que tengo yo, de lo que siempre ha traído otros estudiantes internacionales que tenían que moverse para lo que estoy ofreciendo yo. Entonces, hemos visto un cambio muy, muy interesante porque desde cuestiones internas de idioma, abrimos otros idiomas para nuestros cursos o nos enfocamos en el idioma español y abrimos a los mercados donde podremos ser muy fuertes y donde la competencia a lo mejor tampoco es tan fuerte. Entonces, hemos visto las dos cosas. Y el otro lado de sí, abrimos idiomas, vamos, nos enfocamos, buscamos ex mercados. Entonces, las dos estrategias son válidas, pero el choque está ahí, ¿no? O sea, abro para el mundo, para los dos lados, tanto para los estudiantes que pueden encontrarme, cuanto para la competencia. Entra un tema muy fuerte de captación de nuevas audiencias,
¿Cómo puedo captar estas nuevas audiencias? Entra en juego entonces aquí plataformas que me ayuden a targetizar estas nuevas audiencias, dónde están, para que yo no esté gastando un pastón con publicidad. ¿Cómo puedo entender estas audiencias? Segmentar propiamente dicho, ¿no? Audiencias que son valiosas para mí y que sí que me pueden traer revenue, ¿no? O sea, que me pueden traer beneficios. Entonces, esto aquí es muy importante. Universidades que están llevando muy a serio la internacionalización en el sentido digital están abriendo para plataformas donde les puede ayudar a entender dónde están estas audiencias. Y no voy a todo a lo loco. El digital aquí es muy, muy, muy serio cuando hablamos de internacionalización a nivel de España, y tenemos universidades trabajando muy fuerte en este sentido, que han entendido claramente. O sea que hoy aquí me pongo en el digital, me pongo al 100%, y así para ponerme al 100% entiendo quién está afuera que me interesa y voy a estos públicos, pero de una forma clave, personalizada, con un anuncio muy directo, o es un terreno un poco peligroso de meterse un poco así a la piscina sin mucha estrategia y mucho apoyo tecnológico. Sergio, tengo una pregunta precisamente para ti, que es hablando de Teams. Sí, es una pregunta si también la utilizas como plataforma de videoconferencias de docencia, clases a remotas, docencia híbrida, o usáis otra plataforma de videoconferencias para esto. Estamos dando la opción de Teams y Zoom ahora mismo, usamos ambas. Sí que Zoom lo tenemos ya enganchado a Canvas, que es nuestro LMS. Entonces sí que hemos generado todas las sesiones que se generan en Canvas, directamente generan una sesión Zoom para que los alumnos se conecten. Y ahora mismo es la que estamos potenciando en la parte de aula, ¿no? Porque nos permitía, Teams ahora ha igualado todo el tema de visualizar el número de cámaras que puedes visualizar, etcétera, pero en su momento bueno, estábamos ahí todavía un poco dudando cuál de las dos, pero la oferta es ambas opciones, ¿no? No estamos obligando a una vía, y hay profesores que se sienten más cómodos con Zoom, profesores que se sienten más cómodos con Teams. Lo importante es que lleguemos donde tenemos que llegar y que les demos el soporte que merecen, ¿no? Pero ambas tienen grandes opciones para compartir documentación, pizarra, etcétera, ¿no? Entonces, a nivel de, te pones a analizar características, es todo muy similar, ¿no? Ya es un poco, cada profesor tiene su estilo y sus gustos. Ok, gracias. Una pregunta relacionada que es para los dos. ¿Podréis dar algunas claves para los docentes para transformar la manera de dar las clases? ¿Cómo las podemos hacer más amenas cuando las damos frente al ordenador? Bruna. Yo puedo hablar no de las clases, pero pensar que hablar de tecnología ya es, y en especial con una organización estudiantil, no es algo tan supernatural como sería hablar con una empresa de retail, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto antes ya era un desafío, ¿no? O sea, hacer una reunión con una institución, juntar todos los departamentos. Una universidad es un mundo entero, puede ser tratada como una ciudad. Nunca voy a estar hablando con un departamento único, siempre estaría hablando con algunos. Cada uno tiene sus particularidades, sus necesidades, sus dolores, ¿no? Antes esto ya era un desafío, poner todos en una sala, estar hablando de la evolución de la tecnología, de lo que hacen otras instituciones y tal. Podéis imaginar esto a partir de la perspectiva online. Entonces, yo os cuento que desde que todo esto ha cambiado, yo he cambiado mucho también mi forma de presentar, mi forma de interactuar. Mis reuniones han cambiado. Entonces, yo os paso un poco de mi experiencia así, luego Sergio del otro lado. Y hablar con las universidades para mí ha cambiado mucho. O sea, al día de hoy, yo casi nunca empiezo una reunión presentando algo. Yo, o sea, he abierto mucho más el espacio a la palabra, a la conversación, a la escucha. Yo utilizo pizarras un montón y utilizo las pizarras, incluso las de mis hijos que antes estaban ahí tiradas. Yo las he rescatado porque es algo que yo tenía antes en una reunión
más presencial. Y hoy por hoy yo utilizo las dos cosas online, las herramientas que tengo online, pero también esta que la utilizo para hablar, para preguntar, para poner cosas y para intentar traer la conversación para una mesa que ha pasado a ser virtual y intentar reunir a estas personas y hacer con que hablen antes de salir presentando algo. Entonces, creo que la escucha para mí ha cambiado mucho, el papel de sentar y escuchar dentro de una sala online antes de intentar hablar y presentar algo, ¿no? Pero Sergio, tú del aula. Yo no doy clase en mi defensa, lo digo para que no... Di clase en presencial, pero ya no. Pero yo creo que al final lo que sí que estamos viendo que funciona, yo creo que es una cosa interesante, es que al final tienes que generar los mismos espacios, como decía Bruna, que generabas cuando estás en presencial. Entonces, empezar la clase con una diapositiva y hablar no te va a funcionar. Quizá una introducción, fomentar la charla en el grupo, algo que haga que la gente se conozca. A lo mejor al principio cosas como más fácil porque llama a hacer este tipo de actividades de yo soy Sergio y me dedico a esto. Pero normalizar cosas que antes en el aula ocurrían, pero que ahora en el online parece que es que están vetadas. Pues no, tienes que dejar ese espacio para que haya una conversación entre los alumnos, que vayan calentando un poco el ambiente, porque si no, llegar con la presentación y pues puede ser un poco choque. Y un poco lo que decíamos antes, cada asignatura es distinta, cada carrera necesita unas cosas y cada profesor tiene su estilo. Entonces también hay que seguir siendo fiel al estilo de uno, ¿no? Coger lo que se puede adaptar a este nuevo formato y darle el valor en el nuevo formato, pero siempre siendo fiel a tu estilo y a donde tú te veas con capacidad, porque ya bastante es tener que enfrentarte a hablar a la pantalla, que hay veces que no es tan amable como... Entonces, bueno, cada uno tiene sus formas de actuar. Entonces, hacer de tus cualidades, ver cómo las puedes poner en juego en esa nueva dinámica, ¿no? Lo he comentado antes, herramientas hay muchas para que sea todo muy colaborativo, de creación, que sea el propio alumno que genera contenido en directo mientras tú estás explicando algo. O sea, hay muchas formas de hacer gamificación, quizzes, encuestas. Es un poco también, dependiendo un poco de las digital skills, perdón por los habilidades digitales, también de cada uno, ¿no? Y cómo lo puede ir adaptando. Pero seguir siendo uno mismo y transmitirlo al alumno con confianza también, ¿no? Y esa parte de honestidad al alumno y decirle, mira, yo a lo mejor no soy tan ducho como otro compañero que tengo que es mucho más hábil con la tecnología y a lo mejor los propios alumnos te van a ayudar a cómo enfrentarte a ese nuevo reto y son ellos los que te van proponiendo cómo mejorar tu aula. Yo creo que estamos en una fase muy interesante de romper barreras también, ¿no? Y que el alumno no es solo un objeto pasivo, sino que te puede ayudar a ti como profesor también a expresarte mejor, comunicar mejor. Es estar abierto a los cambios y estar abierto en cómo tú puedes transformar tu ensayo y cómo haces las cosas. Totalmente. Bueno, perfecto. Creo que eso es un buen punto de acabar la charla porque nos han acabado el tiempo también. Sergio y Bruna, muchísimas gracias y espero que os ayudamos mucho y espero veros muy pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao.